Conferencias de Neville Goddard. La ley de Dios. Esta noche será una noche muy práctica y, al mismo tiempo, una noche espiritual. La llamaremos la ley de Dios. Pablo dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Aquí encontramos el principio de la cosecha idéntica: todo lo que sembramos, eso segaremos. ¿Veis aquellos campos? El sésamo era sésamo, el maíz era maíz. El silencio y la oscuridad lo sabían. Así nació el destino del hombre, luz de Asia. Así se nos dice en el primer capítulo de Génesis: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto, cada uno según su especie, en el cual esté su semilla. Versículo 11. Luego se nos dice en el mismo libro en el capítulo 8 que, mientras la tierra perdure, no cesarán la sementera y la siega. Versículo 22. Así que todo lo que nos sucede, ya sea bueno, malo o indiferente, sucede porque algún acto imaginario lo trajo a la existencia. Ahora bien, puede que pienses: bueno, esto es algo horrible. Yo, en mi ignorancia, imaginé tantas cosas desagradables, ¿debo vivir con ello? Yo lo planté. Si esta es una ley y perdura para siempre, no puedo negar que, si es la ley de Dios, todo lo que está sucediendo ahora en mi mundo, yo lo hice existir porque lo imaginé en algún momento en el tiempo, un momento, si es desagradable, en el que yo ignoraba la ley de Dios. Sin embargo, Él no hace acepción de personas y aquí estoy yo viviendo con un fruto horrible, allí donde lo planté en mi ignorancia. Pero no debemos desesperar, existe una ley aún mayor que esa, una ley mucho mayor. Y la ley es, como se nos dice: con los puros, te muestras puro, con los torcidos, te muestras perverso. Eso confirma esa ley, que el universo es solo respuesta infinita, así que, lo que yo piense que Él es, eso será para mí. Pero en el Salmo 130, encontrarás algo mucho más profundo que esto. Aquí el salmista hace la declaración de que si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Si tú, oh Señor, tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Pero en ti hay perdón. Versículos 3, 4. Así que no necesitas preguntarle a nadie en este mundo por qué hiciste lo que hiciste para producir las condiciones que ahora no quieres en el mundo. No lo analices, no investigues por qué lo hiciste. Pudiste haberlo hecho deliberadamente, pudiste haberlo hecho por ignorancia. Pero aquí hay una ley que trasciende esta ley de plantar y cosechar, es la ley del perdón. El perdón es simplemente revisión, o puedes llamarlo arrepentimiento. Pero la Biblia habla de ello como arrepentimiento y habla de ello como perdón. Te encuentras con una escena, está bien, no te gusta la escena, y es real, no hay duda al respecto, y sabes que alguien en algún lugar la creó imaginando primero una escena de esa naturaleza porque no podría surgir sin la ayuda de un acto imaginario. Así que surge mediante un acto imaginario. Bueno, olvídalo. No la condenes, no lo condenes a él, simplemente haz algo al respecto ahora, y hazlo ahora. Permíteme compartir una historia que me contaron para confirmar un cheque que vi el martes pasado por la noche. El martes pasado por la noche, un hombre que está aquí esta noche me mostró un cheque por $10,000, que un amigo suyo, que también está aquí esta noche, le trajo de la oficina. Sabiendo que lo encontraría aquí, trajo este cheque por $10,000. Entonces me escribió una carta en la que le pedí que me dijera por qué tenía el cheque y los detalles del mismo. Bueno, dijo, hace aproximadamente un mes, invertí algo de dinero para una pareja, los llamaremos señor y señora A. Poco después, se produjo un pequeño enojo dentro de ellos, un pequeño detalle insignificante al que le dieron mucha importancia. Entonces, cuando los llamé, estaban furiosos. Regresé a la oficina y revisé todo el asunto. Los traje a mi mente, los vi sonreír, tomé sus manos y sentí una calidez, sentí una atmósfera encantadora de amabilidad y todo lo que quería. Ahora que ya había dejado eso atrás, me volví hacia el mundo del César. Lo hice hasta que adquirió los tonos de la realidad. Entonces me volví hacia el mundo del César y había una carta involucrada, así que la carta fue enviada. Luego hubo que hacer una investigación, así que comencé a investigar. Con toda esta información ahora en mi poder,
los llamé, eso fue unos días después. Ella estaba en casa, su esposo estaba fuera. Me saludó con una maravillosa sonrisa y me dijo lo feliz que estaba de verme, y si podía entrar y esperar por favor, él volvería pronto, que unos amigos de ellos los visitaron desde Palm Springs y él estaba afuera llevándolos de paseo. Así que esperé y al poco rato vino la pareja con el esposo. Esta pareja que vino, se interesó en el trabajo que hago, y en cómo invertí fondos para esta pareja, amigos de ellos. Y esa fue la razón del cheque de $10,000. Ese fue el primer pago de una serie de inversiones que tienen la intención de hacer, que será una inversión mucho mayor que la de la pareja original. Si no fuera por esta irritación, no habría tenido ocasión de visitarlos, pero algo les vino a la mente y se sintieron perturbados. No quiero perturbar a un cliente mío. Ningún cliente mío debería ser perturbado, quiero que estén satisfechos. Así que los visité para encontrarlos de la manera más irritable. Y aparte de eso, pensé, ahora no puedo dejarlos así, debo revisarlo. Independientemente de lo que haya sucedido, algo debe haber sucedido en sus imaginaciones para causar esa irritación, porque no podría suceder sin la ayuda de un acto imaginario. Así que volví a la oficina y lo revisé. Después de revisarlo, recurrí a la ley del César o al mundo del César, envié la carta, hice la investigación, encontré el material que necesitaba y luego, en unos días, los visité para encontrar a una pareja, desconocida para mí, totalmente desconocida para mí, nunca había oído hablar de ellos, ansiosa por hacer una inversión. Y yo soy el agente a través del cual lo hacen. Ahora bien, en este mundo nuestro, Dios actúa solo a través de nosotros. No hay otra forma de que Él actúe que a través de nosotros. Como se nos dice, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, Juan 13:20. He aquí una cadena ininterrumpida. No hay error en el mundo que no tenga a un hombre como agente, no hay verdad en el mundo que no tenga al hombre como agente. No es posible concebir algo real fuera del hombre, es la cadena ininterrumpida. El que a vosotros os recibe a mí me recibe, el que me recibe a mí recibe al que me envió. Así que si Dios actuara en este mundo y cambiara el horror que el hombre mismo ha creado con el mal uso de la imaginación, solo podría perdonar a través del hombre. Así que si tú y yo conocemos la ley, tú y yo nos convertimos en los agentes a través de los cuales Dios puede perdonar todo en este mundo. Pero si no encuentra a un hombre que esté dispuesto a ser utilizado como agente del perdón, Dios no puede perdonar. Porque es necesario que esta ley se mantenga hasta el fin de la tierra, no os turbéis ni os engañéis, pues el hombre cosechará lo que siembra. Y esta es la ley, y la siembra y la cosecha continuarán eternamente, y no tendrán fin mientras la tierra perdure. Y todo producirá según su especie, todo árbol que da fruto, en el cual hay semilla, produce según su especie. Así que tú y yo somos los agentes del perdón. Así que llegas a un hogar que está en dificultades económicas, o en dificultades debido a una enfermedad, o en dificultades de 1000 maneras diferentes. No tenemos que analizar ese hogar. No tenemos que preguntarles por qué lo hicieron y hacerlo aún más real en su mente. Tú y yo podemos encontrar, y creo que lo hemos encontrado, una verdad más profunda y es la realidad del perdón. Puedes perdonar a todos los seres de este mundo. Ahora bien, el perdón junto con la sanación son prerrogativas divinas. Si puedes perdonar, entonces sabes quién eres, porque solo Dios puede perdonar. Pero en ese pasaje que citamos antes, si ato algo en la tierra, queda atado en el cielo, si lo desato en la tierra, queda desatado en el cielo. Depende completamente de nosotros. Si veo algo y digo, está bien, eso es la ley, lo plantaste en algún lugar. Sí, no lo negarían si conocieran la ley. Tú y yo, si conocemos la ley, no deberíamos negar la ley de que alguien en algún lugar plantó esto. Entonces, ¿por qué debería empaparlo de ella y mantenerlo allí? Puedo perdonar y tú puedes perdonar. Mientras conozcamos el arte del perdón, estamos llamados a practicarlo mañana, tarde y noche. Así que esa es nuestra imagen aquí. Una señora me escribió hace poco, ayer recibí la carta de Boston. Ella nació en este estado, vivió aquí hasta hace un año aproximadamente, cuando se casó con un muchacho que venía de Boston, y regresaron a Boston.
Se llevó a su hijito con ella. Me dijo, cuando el niño tenía 9 años, ahora tiene 11, cuando tenía 9, un psiquiatra, el director de la escuela y un maestro me llamaron para decirme que el niño tenía discapacidad intelectual y que nunca podría realmente alcanzar las calificaciones. No lo presiones, déjalo en paz, porque no está a la altura y nunca lo estará mientras viva. Esa es la historia que me contaron. Bueno, dijo, estaba terriblemente herida y terriblemente angustiada, y durante la primera semana simplemente no sabía qué decir ni qué pensar. Luego pensé que no estaba aplicando lo que enseñas. Así que este es el comentario del psiquiatra, lo confirma el director, lo confirma la maestra, pero, ciertamente, si lo que enseñas es verdad, y lo he demostrado tantas veces, ¿por qué no debería aplicarlo ahora a mi pequeño? Bueno, para resumir, dijo, volvimos al este. Lo apliqué todos los días. No lo hice ahora, lo hice hasta el final. Lo vi con su birrete y toga recibiendo su diploma. Si está recibiendo su diploma de la universidad, independientemente de lo que me digan ahora sobre mi pequeño de 9 años, entonces algo debe haber sucedido para cambiar su actitud hacia la vida y cambiar todo en su mundo. Bueno, ahora tiene 11 años, y la maestra en Boston le dijo la semana pasada, si continúas como lo has hecho durante el último mes, ¿sabes que vas a obtener sobresalientes en todas las materias, excelentes en todas las materias? Ella dijo, Neville, no tuve un tutor para él. Bill y yo no hicimos nada al respecto, excepto orar como tú nos enseñaste a orar. Simplemente mantuve en mi mente la imagen de mi hijo graduándose de la universidad. Bueno, para graduarse de la universidad, debe tener un buen desempeño en su escuela actual y luego en la escuela secundaria. Solo tiene 11 años, pero ahora tiene la confirmación de que puede hacerlo, y la maestra le ha prometido sobresalientes en todas las materias y continúa desde ahora hasta el final de este trimestre como lo ha hecho durante el último mes. Así que, a pesar de lo que él pudo haber hecho en el pasado, era un hogar deshecho. Él estaba divorciado y ella estaba divorciada, y se conocieron en AA, ambos bebían en exceso. Tenían sus hogares deshechos y se conocieron en AA, y se desarrolló una amistad que luego culminó en matrimonio. Bueno, este es el niño de un hogar deshecho por parte de ella, y creo que él tiene 3 por parte de él, pero el niño le fue entregado a ella. Y lo llevaron a Ciudad de México. Lo sacaron de la escuela durante 6 meses cuando se fueron de luna de miel. Ella dijo, está bien, si esto es todo lo que el niño puede hacer, sáquenlo de la escuela, llévenlo a Ciudad de México. Sería mejor para él que tratar de obligarlo y dejarlo atrás de mí en la casa de algún extraño. Pero hoy, ella tiene al menos, si no la confirmación, tiene la esperanza expresada por un maestro. Así que aquí, nadie necesita desesperarse, siempre pueden perdonar. Nadie necesita desesperarse, siempre pueden revisar. Si revisas, eso es perdonar. Si revisas, eso es arrepentirte. Así que arrepiéntete y cree en la historia. Así que os digo a todos los presentes esta noche, tal como este hombre, sin duda, cuando recibió una llamada telefónica o una carta con alguna queja, que él pensó que era menor, condujo a una cuenta más grande. Si tomas todo lo que llega a tu mundo, cada irritante simplemente como algo que no va a ser desastroso. Pero en este caso, sin eso él no habría recibido la llamada. Él no habría ido al lugar para tratar de arreglarlo. Cuando regresó, y encontró lo perturbados que estaban, el agente promedio simplemente lo olvidaría. Él hizo lo que pudo hacer, lo mejor, y lo olvidaremos. Él no lo olvidó, hizo algo al respecto. Al hacer algo al respecto, simplemente puso a Dios en acción. Porque Dios no puede actuar en el mundo del hombre excepto a través de la gente que es el hombre. Así, como Blake lo explicó, la lucha entre el bien y el mal es comer del árbol del conocimiento. La lucha entre la verdad y el error es comer del árbol de la vida. Luego dijo que todos personifican el bien, el mal, la verdad, el error, todo está personificado. Yo sé que eso es verdad cuando lo veo en mis visiones. Así que cada error necesita un hombre como su agente, y cada verdad necesita un hombre como su agente. Así que si veo algo y no es agradable y lo dejo ahí, bueno, yo soy el agente que lo perpetúa en mi acto imaginario. He oído a gente decir, de todos modos, no son nada buenos. Déjalos en paz,
¿por qué molestarte con ellos? Y entonces se niegan a ser agentes de la misericordia de Dios. Dirán, y les das todos los argumentos del mundo, pero tú sabes que lo hiciste. Muy bien, lo hicieron. Bueno, entonces todavía puedes superarlo. No importa lo que el hombre haya hecho, puedes perdonarlo, en realidad no importa. Cuando Blake lo vio con tanta claridad, entonces hizo la declaración: no considero que ni los justos ni los malvados estén en un estado supremo, sino que cada uno de ellos es un estado del sueño en el que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal. Y así, tú y yo caemos sin darnos cuenta en un estado. No lo sabemos. Y si alguien nos ve en ese estado, si conoce la ley, dirá, y con razón, bueno, entonces debes haberlo imaginado en algún momento del camino. Sin duda lo hice. Sin duda, una noche sentí lástima por mí mismo, me sentí indeseado, o sentí esto, aquello o lo otro. Está bien, si esta ley es una ley eterna, nunca llegará a su fin mientras la tierra perdure. Está bien, entonces debo cosecharla y mi cosecha debe surgir. Pero si conoces una ley mucho mayor, que es la ley del perdón, y me encuentras en este lío, depende completamente de ti, como agente de Dios, que sabes más de lo que yo sé, liberarme. Caí en esto sin saberlo, caí en esto sin darme cuenta. Pero si vienes a mi mundo y sabes cosas más profundas y mucho mayores que yo, depende completamente de ti actuar como agente de la misericordia de Dios. Si te niegas a actuar como agente de su misericordia, está bien, ese es tu privilegio. Os digo a todos los presentes que nadie necesita permanecer en el estado en el que se encuentra si está en la atmósfera de alguien que sabe perdonar. Así que se nos dice que cuando Pedro descubrió quién era Cristo realmente, y dijo que venía de lo más profundo de su alma, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y la voz le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 17. Luego le dijo: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Versículo 19. Pero cualquier cosa, si es buena, mala o indiferente, cualquier cosa. Lo leerás en el capítulo 16 del libro de Mateo. Así que aquí, tú y yo estamos llamados a salir al mundo y poner en práctica lo que sabemos del poder creativo de Dios, del que habla la Biblia como Jesucristo. Verás, Él no nos separa: quien a vosotros recibe, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me envió, de modo que hay una cadena ininterrumpida. Así que, incluso si al final de la cadena no entienden y tú estás en medio de esa cadena, el poder creativo de Dios, entonces sabes quién eres. Si sabes que tu imaginación es el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios, entonces depende totalmente de ti tomar el control en presencia de aquellos que no saben. Y yo diría que el 99% de las personas no saben. Pero no los condenes si les dices lo que sabes. Pero entonces no te vayas con las manos vacías, haz algo al respecto y luego déjalo. Funcionará. Funcionará tan seguramente como que saldrá el sol de mañana. Ya sea que lo veas en esta ciudad o no, el sol está afuera. Ahora, lee atentamente el Salmo 119. Es largo, 176 versículos, pero no te llevará mucho tiempo. Él dijo: desfallecen mis ojos esperando tu promesa. Y ahora eso te consolará: desfallecen mis ojos esperando tu promesa. Versículo 82. ¿Cuántas personas desde que comencé a hablar sobre la promesa me han dicho: pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Bueno, consuélate. El gran salmista confesó que sus ojos se estaban apagando mientras esperaba la promesa. Pero luego también confesó que estaba contento de estar afligido: me alegro de haber sido afligido, porque hasta que fui afligido, no conocí ni guardé tu palabra. Versículo 71. Y continúa versículo tras versículo estando feliz de estar afligido, pues tuvo que hacerse preguntas: ¿por qué me está sucediendo esto? Luego, cuando se dio cuenta de que era una ley, dijo: me deleito en tu ley. Pero antes de conocer tu ley, no sabía. Ahora se deleita en la ley de Dios. Pero el mismo salmista ahora comienza a decirnos algo completamente diferente. De esto: si tú tuvieras en cuenta mis iniquidades, entonces no podría estar en tu presencia. ¿Quién podría estar en pie si sus iniquidades fueran tenidas en cuenta? Pero en ti hay perdón.
Encontró algo mucho más profundo que la ley de Dios. Luego continuó, versículo tras versículo, suplicando que lo consolaran con la promesa. La llamó, la promesa justa, la promesa que le hiciste a mi padre. Así que aquí, esta noche, puede que suceda esta noche, no lo sé. Nadie puede decirte cuándo sucederá. Es mi oración constante por todos que suceda ahora, que puedas conocer la verdad de la palabra de Dios. Pero mucho antes de que suceda, en cuanto a la venida de la promesa, puedes realmente usar su ley y transformar tu mundo y el mundo de aquellos que amas. Hazlo realmente, tan sencillamente como este hombre que me mostró su cheque de $10,000 el martes, y la carta que llegó ayer de mi amiga Betty en Boston. El correo de cada mañana traerá algo de naturaleza similar. Algunos son demasiado complejos para que yo suba al estrado y hable de ellos, porque entran en todo tipo de partes irrelevantes del tema, que no es realmente lo que debería contarte aquí. Pero el correo de cada mañana trae algo para animar a todos los que me escuchen. Y esto no puede fallar, es una ley simple, muy simple. Incluso si no conociera la ley del perdón y usara la ley de Dios sabiamente, bueno, nada en este mundo podría detenerme. No debo engañarme a mí mismo, porque Dios no se deja burlar, como sembré, eso cosecharé. ¿Y cómo sembré? Sembré cada vez que albergo un pensamiento. Cada vez que en este mundo albergo un pensamiento con sentimiento, he sembrado ese pensamiento. Esa es la semilla. Como se nos dice en el capítulo 5 de Mateo, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió el acto con ella en su corazón, versículo 27. Nos muestra la esencia de la ley. Si reprimo el impulso, me dice que eso no es suficiente. Independientemente de mi motivo para restringirme, puedo tener miedo de las consecuencias, puedo tener miedo de que me descubran, y tal vez si pensara que no me descubrirían, no tendría ese deseo de restringir el impulso. Pero me está diciendo que, independientemente de mi motivo para restringirme, lo cometí en ese momento cuando albergué el acto. Así que, si albergo cualquier acto, el acto está hecho. Ahora bien, el intervalo entre ese acto y su cumplimiento, su objetivación en la pantalla del espacio, es algo que solo el Padre sabe. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre este acto imaginario y su cumplimiento? No lo sé. Pero si la ley es para siempre, bien, independientemente de cuándo vaya a suceder, hazlo ahora de todos modos. ¿Cómo se sentiría estar seguro? ¿Cómo se sentiría ser querido? ¿Cómo se sentiría contribuir al bien del mundo? Bien, entonces, supongamos que estoy haciendo todas estas cosas ahora. Ahora, mañana puede que no traiga la confirmación de lo que he hecho, pero lo hago de todos modos. Y si lo hago, entonces de una manera que no sé, se cumplirá. Pero hay alguien aquí, dudo que haya alguien aquí esta noche que sea ajeno a este pensamiento, pero si es así, déjame explicártelo de una manera muy simple. Así es como yo planto. Podría hacerlo caminando por la calle, conduciendo el coche de un amigo, conduciendo un autobús. Pero supongamos que lo hacemos de forma sencilla cuando estamos en casa y encuentro un momento muy agradable justo antes de irme a la cama. Pero antes de perder el conocimiento, me pongo en el estado de mi deseo cumplido. Ese deseo no tiene por qué ser para mí, de hecho, muy a menudo no es para mí, es para aquellos que me piden ayuda. Alguna madre llamará por un hijo o una esposa llamará por su marido, un marido llamará por su esposa, y en ese momento yo simplemente, mientras me voy a la cama, escucho como si estuviera oyendo su voz, y mantengo una conversación mental con ellos desde la premisa de su deseo cumplido. Trato de mantenerme en ese estado sin divagar, así que cuando duermo caigo en ese estado. Si caigo en ese estado, escuchando sus voces que me dicen lo que me dirían si fuera cierto, entonces habré orado con éxito en relación a ellos. No necesito preguntarles al día siguiente, ni llamarles ni escribirles, ellos me llamarán. Si se dan, como ocurre con tanta gente que no te lo hace saber, me enteraré de ello de todas formas, de una manera que no sé cómo, pero lo haré. Alguien me dirá, ¿has oído las buenas noticias? Y me contarán las buenas noticias sobre ese individuo, si soy fiel a la plantación. Así que lo tomo con claridad en mi mente y simplemente me duermo en ese estado. Porque hay infinitos estados en el mundo.
Y cada estado produce su respuesta, porque el mundo es respuesta infinita. Si soy fiel y esta ley es eterna, que todo debe producir según su especie, bueno, sé la especie que planté. Planté buenas noticias para la señora Brown. La escuché decirme que la hija es perfecta. Escuché buenas noticias para el señor Brown, él tiene el trabajo. Y luego escuché buenas noticias para fulano, y cada uno simplemente estaba cayendo en estos estados. Cuando estaba en Nueva York y tenía entrevistas 5 días a la semana, entre la 1 y las 5, bueno, las 5:30, porque veía entrevistas de media hora, descubrí que obtenía buenos resultados y hacía una tras otra. Una llegaba a este mundo, otra atravesaba la puerta y la otra estaba esperando. Apenas había cruzado la puerta cuando yo dedicaba toda mi atención a la petición de la siguiente. Nunca pensaba en esa otra, porque hacía todo lo que podía mientras ella estaba presente. Siempre nos sentábamos juntas en el silencio. Todo lo que le pedía a cualquiera que se sentara conmigo era que se sentara en silencio, que no hablara, pero que mentalmente me dijera que tenía lo que buscaba. Me sentaré aquí de manera receptiva y escucharé su voz tan claramente como la escuché hace un minuto mientras estábamos hablando. Sé exactamente cómo suenas, y entonces cuando cierras los ojos y entras en el silencio, yo cerraré los míos y entraré en el silencio, y aunque tu voz es inaudible para cualquier persona en este mundo, no lo es para mí, internamente. Puedo oírla. Ahora, pondré en este tono que estoy escuchando, que es tu voz, las palabras que quiero oír. Entonces entraré en el silencio y escucharé su voz o la voz de él, y luego al final, cuando se haya roto, se habrá hecho. Lo planté. Así que cuando me despedí, no tenía ninguna preocupación más allá de esa puerta. Al siguiente le di toda mi atención indivisa al siguiente, y traté en el intervalo de averiguar lo que realmente querían. No lo que les pasó, no lo que les está pasando, lo que realmente querían. Porque no iba a analizar nada sobre ellos, solo dime lo que quieres, lo plantaré ahora. Así que entramos en el silencio y planto eso. Lo único que les pedí a todos fue que imaginaran que me estaban hablando, pero que no lo hicieran en voz alta. Simplemente, que me dijeran a su manera dulce y maravillosa qué sucedió. No me digan cómo sucedió, porque no saben cómo sucederá. Tuve un caso muy interesante. Esta señora nunca me había visto antes, pero había oído hablar de mí y lo pospuso una y otra vez porque, bueno, pensaba que yo podía ser algún mago o algo así. Así que vino ese día y le expliqué lo que hago. Bueno, su problema era el siguiente, una amiga suya había desaparecido y no había sabido nada de ella ni la había visto en más de un año. Una amiga suya le había dicho que viniera a verme y que yo podría ayudarla a encontrar a esta amiga. Así que vino y le dije, todo lo que puedo decirte es que no entiendes esta enseñanza mía, nunca has asistido a mis reuniones, nunca has leído mis libros, no sabes nada de mí, así que no puedo darte una lección ahora, pero te diré lo que quiero que hagas. Háblame un poco y cuéntame sobre tu amiga para que pueda escuchar tu voz, lo cual hizo. Le dije que ahora estuvieras perfectamente en silencio, muy quieta, y que todo lo que hagas sea imaginar que me estás diciendo que la has encontrado. Me quedaré aquí perfectamente quieto y voy a imaginar que me estás diciendo que la has encontrado. Bueno, ella dijo que eso no tiene sentido. Yo le dije, bueno, no puedo explicar la razón detrás de esto, pero te diré, inténtalo de todos modos. Así lo hizo. La acompañé hasta la puerta y me despedí de ella. Bueno, ella salió como si hubiera conocido a una persona loca, completamente loca, porque le había parecido completamente fuera de lugar, por así decirlo. Lo primero que hizo fue preguntar por su amiga a través de un vecino, y el vecino le dijo que se había ido a New Haven. Bueno, eso fue hace casi un año. Tomó un tren a New Haven. New Haven no está muy lejos, tal vez a 2 horas de la ciudad de Nueva York. Preguntó allí. Dijeron, sí, conocemos a esta señora, se fue hace varios meses y se fue a Boston. Así que se subió a un tren y se fue a Boston. Bueno, eso no son más que otras 2 horas y media desde New Haven a Boston. Ella va a Boston y sí, conocían a esta señora, la conocían bastante bien, pero se fue sin ninguna dirección a la que pudiera reenviarle el mensaje, así que no podemos decirles ahora a dónde fue.
Así que conocí a New Haven y conocí a Boston, pero más allá de Boston no había ninguna dirección. Entonces, ella regresó a la ciudad de Nueva York. Ese día estaba en la calle 14, en los grandes almacenes Klein. Fue por la acera, caminando hacia el oeste, Union Square es donde están estos grandes almacenes, así que estaba caminando hacia el oeste, frente a Klein, y de repente apareció esta señora. Si hubiera llegado una fracción de minuto, una fracción de segundo en realidad, antes o después de lo que llegó, se habría perdido a esta señora. Se chocó con ella y, de hecho, se abrazaron justo frente a esa tienda. ¿Qué lo hizo? Toda su búsqueda no la encontró. Lo que hicimos en la habitación, en ese momento de silencio, la trajo a esa imagen. Le habría ahorrado tiempo y dinero. No necesitaba haber ido a New Haven, no necesitaba haber ido a Boston, podría haberse quedado en la ciudad de Nueva York y ahorrarse tiempo y dinero, porque ahí fue donde la encontró de todos modos. Podría contaros innumerables historias de este tipo. Así que si realmente creéis en la palabra de Dios, entonces no seréis engañados porque Dios no se deja burlar. Y no trataréis de engañarlo porque no podéis engañarlo. Plantaréis solo las cosas que queréis cosechar en este mundo. Pero si por casualidad, y todos lo hemos hecho imprudentemente, suceden cosas desagradables y no podéis negar que la ley funciona, que debéis haberlo hecho alguna vez, tenéis la ley mucho más profunda, la ley del perdón. Así como podéis perdonar a otro, podéis perdonaros a vosotros mismos. No tenéis que decir, solo puedo usar esto para otro, porque sabréis que al final de los tiempos no hay otro. Cada vez que perdonáis al aparente otro, en realidad os estáis perdonando a vosotros mismos, porque al final Dios es uno. Y todo el vasto mundo que veis no es nada más que vosotros mismos hechos visibles. Así que esta noche puedes, como mi amigo resolvió este irritante en la pareja, y al resolver el irritante allí, ellos fueron el medio a través del cual él consiguió un cliente que está a punto de invertir más de lo que ellos hicieron. Porque este cheque de $10,000 es simplemente el primero de una serie de cheques por su inversión para ellos. Así que, no dejes que esta noche llegue a su fin sin plantar algo que sea hermoso. Y puedes plantarlo en medio de lo que está sucediendo hoy. No importa lo que esté sucediendo, si es desagradable, realmente no importa, de ahora en adelante planta y planta solo lo que sea de buen nombre, cosas que realmente quieras cosechar en este mundo. Puedes decirte a ti mismo, bueno, no necesito esto hoy. Bueno, plántalo de todos modos. No necesito dinero o no necesito esto, no necesito lo otro. Plántalo de todos modos. Y volviendo al Salmo 119, si has estado ansioso y has preguntado, ¿cuándo me va a suceder esto? ¿Cuándo me vas a consolar, mi Señor, con la promesa? Debes saber que el salmista preguntó lo mismo. Así que tu deseo de que esto suceda ahora no es un deseo malsano, porque el salmista lo quería tan ansiosamente como tú lo has querido siempre. Pero no se le dio solo porque lo quería, vendría en su debido tiempo. Así que lo que tomé esta noche, tomé el primer capítulo, versículo 11 de Génesis, tomé el último versículo del capítulo 8 de Génesis, y tomé el Salmo 130 para mostrarte la verdad más profunda que trasciende la ley de Dios sin borrarla. Ese es el Salmo 130, los versículos 3 y 4, y muchos versículos de ese salmo muy largo, el 119. Pero hay una historia que se cuenta del gran Thomas Huxley. Un día, con un buen número de sus amigos científicos, un hombre le dijo al grupo, si vieran un objeto muy pesado levantarse de repente del suelo y flotar por el espacio sin ayuda, sin ninguna fuerza que lo levante, sin ninguna fuerza que parezca sostenerlo, sino que flote por el espacio y luego descienda suavemente hasta la Tierra, ¿qué dirían que han visto? Bueno, antes de que Huxley pudiera responder, otro respondió y dijo, yo diría que acabo de ver la suspensión de la ley de la gravedad. Huxley dijo, yo diría que acabo de presenciar el funcionamiento de la ley de la que soy totalmente ignorante. Eso está mejor. Bueno, las leyes de Dios no se rompen, pero una ley más profunda que esta ley de la cosecha idéntica podría entrar en juego. Dejemos esa ley para siempre, porque siempre estará operando. Pero en el mundo confuso, hay una ley más profunda, la ley de la misericordia, la ley del perdón, que puede cambiar todo en nuestro mundo, sin importar la mala hierba que hayamos plantado en el pasado. Así que si hoy puedes, sin mirar tu mundo y ver lo estéril que es,
puedes realmente, con el ojo de tu mente, plantar ese tipo de mundo, y olvidar lo que plantaste en el pasado. Dios lo permite. Él no va a suspender, no hay suspensión de la ley de la gravedad, es algo mucho mayor que la abarca. Así, un científico creyó ver la suspensión de la ley de la gravedad, y el otro creyó ver o presenciar el funcionamiento de una ley de la que era totalmente ignorante. Sé que en mi propio caso no solo vi la aparente suspensión de la gravedad, sino que también sé que yo era la causa de esa aparente suspensión, porque encontré una ley mayor. Que el pájaro en vuelo no cayó cuando detuve algo que no estaba allí sino en mí. Así que, cuando detuve la actividad en mí que era la causa del movimiento del pájaro, el pájaro quedó detenido, y detenido en el espacio, no cayó. Ahora bien, la ley de la gravedad aparentemente quedó suspendida, pero sé lo que hice y, por lo tanto, simplemente operé la ley de la que antes de ese momento era totalmente inconsciente, totalmente ignorante. Hoy sé que no se suspende la ley de la gravedad, simplemente se pone en juego una ley mucho mayor, y aquellos que no comprenden la ley mayor pensarán que la ley de la gravedad está suspendida. No estaba suspendida, porque todo el vasto poder animador estuvo en mí todo el tiempo, y yo no lo sabía. No lo supe hasta ese momento en el tiempo. Así que hoy sé, aunque no puedo controlarlo al 100%, que nada de lo que percibo en mi mundo es completamente independiente de mi percepción de él. Si fuera independiente de mi percepción de él, no podría perdonar. Entonces esa línea se rompería, como la leemos en el libro de Mateo. Así que cuando leemos en ese capítulo 18, el versículo 18 de Mateo, el que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, esa es una cadena ininterrumpida. Si eso no estuviera ininterrumpido, entonces no podría perdonaros. Pero como se remonta a la fuente de todas las cosas, Dios, y somos uno, entonces el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, que os envié, por lo tanto somos uno en una cadena de grados ascendentes. Así que, en un nivel superior, podéis perdonar porque estáis en unión con Dios, y esta es su prerrogativa, perdonar. Así que aquí, vamos a entrar en el silencio. Pregunta, inaudible y continúa, hacer trabajo de protección cada mañana antes del día. Respuesta, bueno, me parece sabio hacerlo todos los días, a cualquier hora del día. Pero descubrí que el hombre debe plantar. Si no planta una cosa, plantará otra de todos modos, porque sus actos imaginarios son secretos, y está plantando mañana, tarde y noche. Pregunta, bueno, quiero decir que en lugar de esperar y luego hacer la revisión después y esperar que algo suceda. Respuesta, empezar temprano en la mañana. Me parece una muy buena práctica empezar temprano en la mañana y continuar hasta el final del día. Esa es una excelente práctica. Ir al final del día, en las primeras horas de la mañana, y luego sentir el éxito de ese día. Antes de cruzar la puerta para enfrentar el día, regrese a casa tal como si el día hubiera terminado. Se nos dice eso en el Salmo 119. Él dijo, mis ojos, hablando ahora de la vigilia, mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, versículo 148. Mi ojo está despierto antes de las vigilias de la noche, antes de que comience la vigilia. Bueno, la vigilia es desde el ocaso hasta la puesta del sol, y hay 3 vigilias en la noche, intervalos de 4 horas desde el ocaso hasta la puesta del sol. El Salmo 90 se refiere a esta vigilia de la noche como 1000 años. Él dijo, 1000 años son como el día de ayer cuando pasó o como una vigilia de la noche, versículo 4. Y entonces, no tienes idea de cuánto tiempo crecen estas cosas en tu mundo, porque tú lo comenzaste y crecen y crecen. Así que encuentro algo muy maravilloso comenzar el día como si el día llegara a su fin, y el final fue de acuerdo a tu deseo. Porque si este principio, y no he encontrado a nadie que pueda disputarlo, si el principio es válido para siempre, y para todos nosotros, y no podemos burlarnos de Dios, no podemos engañarlo, bien entonces, si todas las cosas producen según su especie, y mi acto imaginario fue el acto de sembrar la semilla, bien entonces, selecciona la semilla más maravillosa del mundo. Así que lo hago a diario. No esperes a que surja un problema. Pregunta, en ese mismo Salmo 119, el versículo 79,
que se vuelvan a mí los que te temen y los que conocen tus testimonios. Respuesta: excelente. Me parece que ese salmo es lo más hermoso, solo por leerlo. Pregunta: Neville, en el hambre por la promesa que mencionaste, y no puede ser inducida, ¿es este sentimiento intenso de este hambre la señal de que eso sucederá en esta u otra secuencia de tiempo o? Respuesta: en lo que a mí respecta, no puedo concebir que alguien aquí esta noche se atreva a enfrentar este tipo de clima esta noche para venir aquí y no tenga hambre por esa promesa. Simplemente no puedo concebir que estarías aquí si no tuvieras hambre, pero realmente tuvieras hambre. El hambre de la que se habla en el libro de Amós: enviaré hambre sobre la tierra. Bien, la tierra de la que se habla es Adán. Adán es la tierra roja y este cuerpo es Adán. Él enviará un hambre sobre el que solo una experiencia de Dios puede satisfacer. Pero nadie puede decirte cuándo sucederá. Podría suceder esta noche. Viene como un ladrón en la noche. Pregunta: dice, teme al Señor. Pero si temes al Señor, no podrías amarlo. Respuesta: bueno, la palabra no está bien traducida. La palabra miedo es reverenciar, respetar. He descubierto que respeto y amor, en lo que a mí respecta, son sinónimos. Nunca amas algo que no respetas. Ahora bien, tu respeto puede ser motivado por, bueno, toma un mueble y lo tratas como si, con gran indiferencia. Alguien viene a tu casa un día que sabe de muebles. Tal vez lo obtuviste de tu abuela y pensaste que ese viejo objeto podría estar cayéndose a pedazos, y realmente no lo trataste bien. Y un anticuario viene y te dice: ¿sabe lo que tiene aquí, señor? Él dice: sí, lo obtuve de mi abuela. Bueno, ¿quiere desprenderse de él? Bueno, no sé, tal vez. Le daré 3.000 por él. Instantáneamente te enamoras de él. En el momento en que entras por la puerta, lo limpias, lo pones a un lado y a cualquiera que esté a punto de tratarlo con rudeza, como lo has hecho tú a lo largo de los años, se lo impides. Te das cuenta de que nadie va a tocar esa cosa porque ahora tiene valor, la respetas. Ahora bien, trasladamos eso del así llamado objeto inanimado al mundo de las personas, y amamos a quienes respetamos. Cuando el respeto se va por la ventana, el amor se va por la ventana. Y entonces, si el respeto se va, no hay amor. Si puedes tratar a tu pareja con indiferencia, o ella te trata, de alguna manera casual, no hay respeto, no hay amor. Podría haber pasión, sí, podría ser eso, no lo niego, pero me refiero a quien amas, amas y respetas. Y el respeto es el temor del Señor. Pregunta: Neville, cuando dos mentes o dos personas quieren lo mismo al mismo tiempo, ¿qué pasa? Respuesta: si 10 personas quisieran lo mismo al mismo tiempo, les contaría a todas la misma historia, de verdad que lo haría. He tenido mujeres que me han dicho: quiero a ese hombre como marido. No saben si el hombre está casado, si está disponible, si las quiere o no. ¿Ese o nadie? Bueno, una pregunta que siempre les he hecho después de que hacen esa afirmación atrevida: si él muriera ahora mismo, ¿aún querrías casarte? 9 de cada 10 veces ella dijo: supongo que sí, por lo tanto, él no puede ser lo único en tu mundo. Si él muriera ahora mismo y tú estás de humor para casarte, entonces él no puede ser el único. He tenido el privilegio de caminar hacia el altar con ellas, y no era esa. Y la pequeña sonrisa tímida en sus caras, y se preguntan cuán tontas pudieron haber sido cuando pensaron que él era el único. La gente siempre debe justificar su comportamiento. Bueno, yo le diría a cualquiera que quisiera el mismo objeto, lo sé, como la señorita con el sombrero cuya historia conté. Y ella quería un determinado sombrero, pero nunca pagaría ese dinero por él, porque no tenía la costumbre de pagar esa cantidad de dinero por un sombrero. Pero lo usó, como le dije que lo usara, como si lo tuviera, y una amiga suya compró el sombrero pensando que lo quería más que cualquier sombrero del escaparate o de la tienda. Cuando lo llevó a casa, no quería el sombrero en absoluto, pero no lo devolvió. Llamó a mi amiga que había usado el sombrero en su imaginación y se lo dio. Así que las dos se quedaron con el sombrero. Una lo compró, tuvo el dudoso placer de usarlo durante 1 hora, y luego se lo dio a mi amiga que tuvo un verdadero placer en poseerlo.
Era la única manera que Dios podía hacer que ella consiguiera ese sombrero, dándoselo a través de una señora, que es una extensión de sí misma, que tenía el dinero para comprarlo, que tenía la costumbre de comprar sombreros a ese precio, cuando la que me habló de ello nunca había comprado un sombrero a un precio cercano a ese. Si ella tuviera todo el dinero del mundo, le habría resultado muy difícil desprenderse del dinero para comprar ese sombrero. Pero, después de haber usado el sombrero, llegó al mundo de la única manera en que podía llegar, como un regalo. He comprado trajes y me he preguntado qué me ha poseído cuando he elegido el largo del traje y se lo he dado a otros. Bueno, ellos también estaban rezando y yo fui el instrumento a través del cual su plegaria fue respondida. Eso sucede todos los días en el sector inmobiliario. Tenemos que tener esta casa, y tú tienes que tenerla, te gusta durante 1 año, 2 años, luego te preguntas qué te ha poseído y te deshaces de ella. Alguien la quiere con ansias, así que la compra. Y la quiere, ahora es su casa. Pero fue tuya durante un tiempo. Y este es un cambio constante en todo el mundo, porque al hombre no le puedes poner bozal. Puedes ponerlo en un calabozo, confinarlo físicamente, pero no puedes confinarlo en la imaginación, no puedes impedir que imagine. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pregunta. Encontré otra cosa curiosa en el versículo 119, de nuevo, he visto el fin de tu perfección, que es en sí una declaración curiosa y luego dice, pero tus testimonios son extremadamente amplios. O tal vez sea, tus mandamientos son extremadamente amplios. Esa parece una frase muy curiosa. Respuesta, lo es, y sin embargo es un testimonio verdadero. He visto el fin de tu perfección, y sin embargo sus testimonios. ¿Qué testimonios? El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Él está hablando de ese testimonio. Y entonces aquí, tus testimonios, se está dirigiendo al Señor. Así que tus testimonios son el espíritu de profecía. Tú profetizaste esta perfección, profetizaste la venida de esta promesa, y sin embargo tu testimonio es tan amplio. Me has dicho tanto y tantas cosas en él. Inaudible y continúa, lo limitó solo a la promesa. Me das tu ley, me das algo que es más profundo que la ley que es el perdón, y sin embargo, lo uno no borra lo otro, parece abarcar lo otro. Y llegará el día en que me darás la promesa, y la promesa abarcará todo. Porque, cuando recibo la promesa, recibo a Dios, y todo se somete a Él. Todo lo que te pido y te suplico es que lo pruebes y lo hagas todos los días. No te duermas en los laureles. Si hoy tienes una fortuna, en realidad no importa, sigue viviendo en un estado de opulencia, sigue viviendo en un estado de ser deseado. No te duermas en los laureles de ningún modo en este mundo. Que nadie te diga que no debes desearlo, que es codicia, esto, aquello y lo otro. Se te ha dicho, de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, Salmo 24, 1. Todo es de Dios, y Él se está entregando a ti, por lo tanto, todo es tuyo. Así que en realidad no estás robando a nadie cuando te apropias de lo que es tuyo. Pregunta, ¿qué pasa con el hombre rico que pasa por el ojo de la aguja? Respuesta, un hombre rico no necesita ser rico en dólares y sentido común. La primera bienaventuranza nos da una imagen muy clara de lo que quiere decir con riqueza, porque habla de los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, Mateo 5, 3. Bueno, hay muy pocas personas pobres en espíritu que sienten. Hoy recibí una carta de mi ex esposa rogándome que me uniera a los testigos de Jehová, y me envió todo tipo de cosas. Bueno, ella envía estas cosas todas las semanas, envía todas estas cosas, y luego te pide $20 extra. Jehová es su único suministro. Pero de repente me llaman Jehová porque soy su suministro. Entonces ella quiere $20 extra para esto o $20 extra para aquello, y solo tiene un suministro. Un día, mi padre le dio una gran suma de dinero. Ella lo tomó y luego le dijo, ¿sabes? El único Dios que reconozco es mi Jehová. Él es el único que me da algo. Mi padre dijo, muy rápido en el gatillo, me han llamado de todo en este mundo, menos Dios, y ahora me llamarán Dios. Dios es mi único recurso. Él acababa de darle una gran suma de dinero cuando ella le hizo esa trampa.
Así que te quedas con todo. Termina la cinta.